alegría, en libertad, en gozo, en victoria, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Te bendecimos. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu de Dios, estamos abiertos siempre a ti. Somos sensibles a ti, Espíritu Santo. Somos sensibles a tu voz, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a ti, nombre de Jesús. Aleluya. Levántale un aplauso al Señor. Aleluya. Aquí hay una presencia maravillosa de Dios. Prepárese, porque Dios tiene algo para esta mañana también entre nosotros. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Gracias a los músicos, que Dios les bendiga ricamente. Anoche tuvimos en este lugar una visitación también del Espíritu Santo que fue tremendo. Desde el comienzo, la gloria de Dios descendió en esta casa y fue realmente impresionante anoche. Y Dios no hace fotocopias, Dios hace cosas nuevas. Así que sin duda que hoy hay una porción nueva para todos nosotros en esta mañana. Y me da gusto verles a todos. Quisiera saber si hay alguien que está por primera vez en este lugar, que levante su mano. Allí veo 2 manos levantadas. ¿Hay alguien más? Daniel, ya te conozco. Estás levantando la mano. ¿Hay alguien más? Allí hay una mano levantada. Bueno, nuestro hermano Daniel le va a estar entregando una tarjeta para tomar los datos, para saber más de usted, para estar más cerca de usted y poder tratar de que usted no sea esta la última vez que está en esta casa, sino que permanezca con nosotros buscando del Señor y el favor de Dios. ¿Cómo le recibimos? Ayer no pude predicar, la verdad que no pude predicar por la presencia de Dios que descendió. Algunos dicen a veces por ahí, ¿cómo no se va a predicar? Lo que pasa es que nosotros no nos ponemos en nuestra agenda, nos ponemos en el momento de Dios y lo que Dios quiere hacer. Mire, cuando Dios quiere hacer algo es mejor que cualquier mensaje nuestro, que cualquier homilética, cualquier cosa que nosotros hayamos preparado. Él interviene, Él se mete en la reunión y dice, cállate y déjame a mí. Y Él obra y Él hace, y fue maravilloso en la noche de ayer en este lugar. Hoy quiero hablar y predicar la palabra del Señor, hablando algo que quería compartir ayer, pero no pude, hablándole a la iglesia en sí en general. Y bueno, quiero dar algunos puntos de este tema. Quiero que sepa la iglesia que aquí alrededor mío hay como, y perdonen la expresión, chacales, porque están esperando que yo me equivoque, me lo están anotando, me están esperando para después de hacerme un memo y mandarme. Bueno, ya tengo uno. Entonces ellos ahí anotan, no solo a mí, sino a todos los que pasan, y después en la tarde, cuando ustedes no ven, en la interna empiezan a pasar, ya terminando el mensaje nomás, me rodean para decirme algo. Así que ayúdenme, porque ya me mandé uno, ahora vamos a ver durante el mensaje. Gloria a Dios. Muy bien,
Quiero hablar en esta mañana sobre bendice, sirve, ama y da. Estos 4 puntos quiero hablar en esta hora. Bendice, sirve, ama y da. Estos 4 puntos los encontramos en un libro excepcional, que es el libro de Filipenses. Allí encontramos la palabra del Señor y los invito a hablar y los invito a que ustedes lo recuerden y lean el libro de Filipenses detenidamente en sus hogares. Esta carta que el apóstol Pablo escribe estando en prisión y habla de temas profundos en la vida nuestra, para la vida de la iglesia, para la comunión, para nuestra fe, por el amor, la unidad, el servicio, el dar. Hay tantos temas que están metidos acá en este libro de Filipenses. Del capítulo 2, versículo 12 en adelante, quizás me extienda leyendo algunos versículos, pero son interesantes. Luego, durante el mensaje, vamos a ir a otros pasajes de la Biblia. Dice el capítulo 2, versículo 12 de Filipenses: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre, gracias te damos en esta mañana, te damos la gloria. Gracias por tu presencia, Señor, por tu Espíritu que reina en este lugar. Señor, y sé que tú tienes cosas reservadas en esta mañana para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Háblanos por tu palabra, Señor. Amén y amén. Pablo está hablando de servir a Jesús.
Él enfrentó varias formas y etapas de su vida. Él supo estar en extrema pobreza, él supo estar en la abundancia, y aún estando en la condición que se estaba cuando escribió esta carta de la cárcel, pese a esa circunstancia, Pablo había aprendido un montón de cosas. A contentarse cualquiera fuera la situación, a concentrarse en obedecer a Dios y a servirle en todo momento que le fuera posible, que él pudiera tener la libertad de servir a Dios. Era esa la meta que tenía Pablo. Él mismo, escribiendo en este libro, dijo: prosigo hacia el objetivo que tengo por delante, llegar a una meta. No que lo haya alcanzado, sino que continúo, olvidando lo que quedó atrás, y prosigo hacia adelante. En este mensaje quisiera que pudiéramos todos comprender la importancia que la iglesia tiene de asumir el carácter de Cristo. Adoptar un espíritu de servicio en todo momento y en todo tiempo. Vivimos en una sociedad donde nos ocupa, donde nos quita el tiempo, no solamente el trabajo, sino que otros quehaceres, otras cosas que han aparecido muy rápidamente y se han apoderado de nuestro tiempo, se han apoderado aún de las cosas que tienen mayor prioridad y tienen mayor relevancia en nuestra vida. Nos ha robado ese tiempo y hemos como cedido el tiempo que le pertenecía a Dios para hacer otras cosas. Pablo está dando unos consejos muy sabios a la iglesia, a sus servidores. Pablo conoce la alegría de ser realmente, podríamos decir, como una máquina de bendición. Él escribe así como lo hemos leído: háganlo todo sin quejas ni contienda, para que sean intachables, puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes deben brillar como estrellas en el firmamento, manteniendo en lo alto la palabra de Dios. Sirvan con alegría, sirvan, que es una bendición. Pongan en alto el Evangelio, pongan en alto el nombre de Cristo. Reconozcan o entiendan que servir a Cristo es no un detalle menor, sino que por lo contrario es algo relevante para el Evangelio, para donde nosotros hemos puesto nuestra vida, nuestra fe en el Señor, pero también estar dispuesto a un servicio permanente. La iglesia tiene que asumir el carácter de Cristo, pero el carácter también de aquellos que nos antecedieron, aquellos que tuvieron antes de nosotros, y lo dieron todo por el amor a la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la extensión del reino. A Pablo le era necesario siempre estar dispuesto a servir al Señor. Lo he dicho en otros mensajes, desde que Pablo se encontró con Jesucristo en camino a Damasco, él soltó una palabra que dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y desde ahí en adelante, cuando el Señor le indicó y le dijo lo que tenía que hacer, Pablo no paró hasta el momento de su partida, de servir al Señor, de entregar su cuerpo en sacrificio, con tal de que otros pudieran ser alcanzados con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición de servicio, hermanos, nos alcanza a esta generación, nos alcanza a nosotros en este tiempo. El servicio a Dios no puede detenerse, no puede parar, no puede frenar.
Porque así como el apóstol Pablo, dentro de su cultura, su contexto, de cómo eran los tiempos, de cómo eran las necesidades que había, de todo lo que él contaba para la predicación del Evangelio, con todas las persecuciones que él tenía, él puso su vida en sacrificio al servicio del Señor. Hoy en nuestro país, nosotros como iglesia tenemos también la responsabilidad de ganar a otros, de llevar el mensaje, de alcanzar esperanza al que no tiene, de decirle con toda propiedad que Cristo es la salida para una sociedad inmersa en la maldad, en el pecado, en la depravación, en la decadencia moral, en todo lo que usted y yo vemos a nuestro alrededor, en el comportamiento humano con nuestros vecinos, en todo lo que no nos agrada ver, en todo lo que no nos gusta que otros hagan y digan o se comporten. Nosotros tenemos la imperiosa necesidad de seguir predicando el Evangelio, de rescatar a la gente para el Señor. El otro día hablábamos con las pastoras y definíamos algunos conceptos y algunas cosas. ¿Cuál es el mensaje central de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo central que nosotros tenemos? Estamos caminando hacia una tierra, estamos deseando entrar en esa tierra, estamos avanzando y poco creo que vamos a estar allí, en pocos días vamos a estar en aquel lugar. Eso es una parte del cuerpo de Cristo, de lo que obtiene, pero el mensaje, el eje central es servir al Señor de la manera que otros puedan ser alcanzados con el Evangelio, con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. La bendición de Dios es la que nos capacita para marcar la diferencia en la vida de los demás. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Yo me siento re bendecido de parte de Dios. Y cuando hablo me siento re bendecido y bendecido por Dios, no me paro en la economía. Porque a veces pensamos que la economía es solo el único sinónimo de bendición. Y no es así. Podemos tener casi nada de lo material, pero tenemos muchas riquezas que vienen de parte de Dios. Que somos libres, que tenemos paz, que tenemos gozo, que tenemos salud, que el Señor está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él es la fuente de nuestra esperanza, que estamos seguros de que lo que está por llegar es mucho mejor. Estamos seguros de que cuando partamos de esta tierra nos vamos con Él en el reino de los cielos. Pero el Señor nos bendice para bendecir. Así que toda bendición de parte de Dios es para que los que viene de Dios, es para que nosotros bendigamos a los demás. Decí conmigo esto o decirle a tu hermano: somos bendecidos para bendecir. Y escuchen que esta palabra tiene poder, tiene que tener relevancia. No somos bendecidos para retener la bendición. No somos bendecidos. ¿Cómo somos bendecidos? Un día el Evangelio llegó a mi casa. Un día el Evangelio llegó a su hogar. Un día el Evangelio llegó a su vida. Y usted trajo a otro, usted trajo a su esposa, a sus esposos, a sus hijos. O usted vino colectivamente con la familia, o usted vino solo. ¿Y cuál es vamos a decir, la demostración de gratitud de la bendición? Que otros sean benditos y bendecidos a través de mi bendición. Yo no debo de guardar el Evangelio para estar recibiendo todo el tiempo, sino que lo debo de compartir con otros. Debo hablarles a otros del amor de Dios. Cuando yo escucho o leo de los mensajes que vienen en la red de WhatsApp que tenemos, de tantas necesidades, oramos al Señor. Pero digo, es la oportunidad que la iglesia muestre su expresión. Voy a ir a orar, voy a ir allí a aquel lugar, a aquella casa, a aquella familia, y voy a orar al Señor. Porque la bendición se transmite, hermanos, cada vez que nosotros abrimos la boca en el nombre de Jesús. Estamos transfiriendo bendición, estamos cortando maldición en la cual la gente pueda estar viviendo. Y hablamos
del amor de Dios, le hablamos de que en el Señor todo es posible. Así que Pablo está hablando del beneficio o de la bendición de servir a otros, de alcanzar a otros al momento que nosotros hemos sido bendecidos. Dice Pablo, no buscando siempre para uno mismo, no buscando lo suyo propio, sino de los demás. Buscando la bendición. Hermanos, cuando decimos hermanos, yo deseo, como dijo Juan, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas paz, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios nos quiere bendecir, no, reitero, no para retener la bendición, sino para soltarla. Y a medida que somos bendecidos, bendecimos a otros. A medida que Dios añade algo a nosotros, nosotros lo compartimos con los demás. Además, que a medida que el Señor nos da económicamente, nosotros también damos para bendecir la iglesia, para bendecir la obra y para bendecir a aquella persona que tenga una necesidad. Pablo está hablando de la importancia de la bendición. Bendiciendo seremos bendecidos. Es una regla. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es bendecir a otros, porque en esa regla que Dios nos ha dado, vamos a ser bendecidos abundantemente de parte del Señor. La bendición de Dios abarca tu salvación, abarca tu familia, abarca tus hijos, los hijos de tus hijos, abarca tu economía, abarca tu salud. Es, hermanos, completa la bendición de Dios. Por eso, hermanos, alcancemos la bendición de Dios para ser bendecido. Dice Santiago, cuando pedís, pedís mal, porque pedís solamente para gastar en vuestros deleites o para gastar en lo que te sacia a ti personalmente, en lo que a ti te agrada. Y por eso a veces no recibimos de parte de Dios, porque pedimos para nosotros. Pero Dios quiere pedir para vos para que pueda darle a otro. Pedí para vos, yo te voy a bendecir para que vos puedas bendecir a otros. Tú tenés la capacidad y yo tengo la capacidad de poder bendecir a otros con el mensaje, bendecir a otros con algo, bendecir a otros con un abrazo, bendecir a otros con una contención, bendecir a otros con una visita, bendecir a otros de alguna forma, de alguna manera. Somos, hermanos, herramientas de bendición para bendecir a los demás. Amén. Si tú quieres la bendición de Dios, Dios te la va a dar, pero no solamente para tu contorno. Va a ser para tu casa, va a ser para tus hijos, va a ser para tu familia, pero va a ser para tu vecino, va a ser para alguien de la familia que esté apartado, va a ser para alguien que encuentres en un hospital o alguna persona que ande por ahí y tú lo puedas bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Había un grupo en la iglesia primitiva investigando, no sé exactamente en qué época, en qué año, pero que le llamaban que era de un valor extraordinario, y le llamaban los jugadores, así le llamaban. Ese jugaban por todo, ministraban los enfermos, ministraban los prisioneros. Pero me llamó algo la atención leyendo este relato acerca de ellos. Mostraban un valor extraordinario durante las plagas. Y habían plagas, y usted sabe que en aquel entonces la medicina no era avanzada. Los adelantos que ahora tenemos en la medicina no se pueden comparar con la época de aquel entonces. Y también las plagas, como tenemos el COVID-19, en aquel entonces enfermaban y mataban también, y producían contagios. Pero ¿sabe qué hacían estas personas? Ellos iban como cristianos, somos bendecidos, Dios nos ha guardado, pero iban y oraban, iban y se acercaban a orar por alguien, estaban enfermos, los atendían, no tenían temor a la plaga, porque ellos habían entendido que habían tenido la bendición o tenían la bendición, Dios los guardaba, pero eran agentes de poder bendecir a otros para que fueran sanados,
para que creyeran en Dios, para que tuvieran esperanza en el Señor, para que tuvieran salida. Tenían que enterrar a los que habían muerto tristemente, iban y lo hacían, no se escondían en los hogares. Hoy veo a veces una iglesia completamente distinta en esa actitud. Parece que todos nos refugiamos, que todos tenemos miedo de todo, que nos debemos cuidar, por cierto, que debemos tener precaución, claro que sí, pero también es la oportunidad de bendecir a otro con paz y con esperanza. Es la oportunidad de decir que Dios ha prometido guardar a los que le temen, que Dios ha prometido cuidarnos y vigilarnos todo el tiempo. Por eso a veces las ocasiones tan negativas que se presentan en el planeta Tierra y que la iglesia está ahí, pero la iglesia que ha asumido el carácter de Cristo, la iglesia que ha entendido, y ahora le voy a decir por qué el carácter de Cristo. La iglesia, hermanos, está justamente para ser la puerta de salida a lo que la gente no por sí mismo o la sociedad no le puede ofrecer o quien sea no le puede dar. Cristo puede dárselo y nosotros. Yo no sé si a veces usted se pone a pensar, pero a mí me gusta pensar tanto a veces sobre temas y yo digo, y Dios me eligió a mí. Que yo pueda sacar a una persona de una condición a veces tan precaria, o pueda sacar a una persona, pueda ser objeto de bendición, una persona que se está muriendo y solo le digo, papá, Señor, ten misericordia, sana esta vida. Lo declaro porque lo creo y esa persona puede salir de un estado de coma, puede salir de un estado de que está desahuciado, puede salir de un coma emocional, puede salir, no sé, de qué tipo de clase o de momento que está viviendo, solo porque no retengo la bendición para mí. No solamente digo, Señor, bendecí a mi esposa. Mire, sería una oración cómoda para mí. Señor, bendice a mi esposa, Señor, guardala, etc. Bendice a mis hijos, cuidalo, bendice a mis nietas, mis nietos, Señor. Oro, Señor, el nieto que está en el vientre de mis nueras y que está por llegar, cuidalo, que nazca bien. Y me resumo a todo eso. Estoy reteniendo una bendición en un circuito, en un área solamente de un sentido egoísta, pero cuando empiezo a orar por los demás, por los que no te conocen, Señor, para que comiences a cambiar el corazón, para que me des una oportunidad para hablar, para que me des la oportunidad de ser bendecido y bendecir a otros, todo cambia, porque debemos asumir ese carácter, ser de bendición, servir en bendición para la gloria de Dios. Vivir entonces esa vida es un privilegio, sino que debemos trabajar por eso. Ayudemos a otros a salir adelante, iglesia. No nos obsesionemos que todo tiene que ser para nosotros. Todo el tiempo pidiendo para nosotros y para nosotros. La iglesia tiene otro rol. La iglesia debe tener otra visión. La iglesia debe tener otra mirada más lejos, más lejos, más lejos. No solo me preocupo, no solo me duele y me lastima cuando alguien cercano está en una situación. Debo preocuparme cuando las personas no encuentran la salida, no encuentran la solución, no encuentran la paz, no encuentran salud, no encuentran prosperidad. La iglesia tiene que tener otra mirada más hacia el horizonte, con más alcance, con más amor, con más misericordia. En otras palabras, debemos tener la misma actitud, y aquí voy a lo que decía el carácter de Jesús. Dice, dejó su estatus natural, legal, dejó su estatus social, se hizo nada por nosotros, tomó la naturaleza de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Y todos sabemos este versículo, pero quizás no lo hemos analizado y no lo entendemos como debería ser. Jesús dejó todo por servirnos, porque el coro que cantábamos recientemente, el amor es tan alto, el amor es tan profundo de Dios, el amor es tan ancho, que Él dijo, yo voy. Que
que Él dijo, yo voy a descender, voy a hacerme siervo, voy a hacerme humano, voy a hacerme hombre, voy a habitar entre ellos, voy a ver su costumbre, voy a ver sus debilidades, pero no solamente eso, voy a dar mi vida por ellos. Voy a ser el puente, voy a ser el camino que los conduzca a una relación con el Padre. Los voy a llevar a un propósito, los voy a llevar a una esperanza nueva, los voy a sacar de su contexto que viven de pecado, de tantas cosas. Eso hizo Jesús. Y nosotros debemos ser humildes, escoger esa manera y esa forma en que Cristo se humilló por nosotros. Si alguna vez te sientes ansioso por tu condición relativa, o sea, por tu condición, ay, mira lo que tengo, ay, mira, no soy nada, no tengo nada, a mí me falta esto, me falta aquello. Y siempre nuestra condición, valga la redundancia, nos quiere condicionar a nuestra forma de vivir. Yo soy bendecido porque Cristo vive en mí. Soy bendecido porque siempre voy a tener esperanza en Él. Soy bendecido porque mi bendición no pasa por los bienes materiales. Aunque el Señor dijo, busca el reino, busca el reino, busca el reino, busca el reino, servime, sé digno del Evangelio, de llevar mi palabra, vive el Evangelio, practica el Evangelio, ama, perdona. Después yo te voy a añadir todo lo que tú necesitas. Pero también en otras palabras se habla en la Biblia, nada hemos traído a este mundo y nada de las cosas que nosotros quieramos obtener aquí nos vamos a llevar. Capaz que compramos el mejor vehículo, terminamos la cuota y el Señor nos lleva. ¿Y el auto para quién queda? No sabemos. ¿La casa para quién queda? Los campeones, los de marca, los mejores, el mejor jean, no sé, la mejor camisa, la mejor corbata, la mejor chaqueta, no sé, tus tacos. ¿Para quién queda si tenemos que ir? Es bueno tenerlo, si lo podemos tener, pero no es nuestro eje central. No es nuestro enfoque. Es buscar al Señor, es servir a Dios, es amar a Dios, es amar a nuestro prójimo, es ver la condición de los demás, es estar ahí en el corazón de los demás. Y dice la Biblia que cuando Jesús hizo esto, como resultado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos los encontramos en este libro de Filipenses. Cuando nos humillamos, cuando cumplimos la obra, cuando no pensamos solamente en nosotros mismos, sino que pensamos en el reino, cuando te pones al servicio de la obra. A veces, cuando leo también en el WhatsApp y dicen una lista de los que quieren limpiar, parece que se produce un silencio. Y yo digo, ¿quién irá, Señor? ¿A quién enviarás? Y de repente aparecen. Y a veces se repiten los mismos. Serví a Dios. Dale unos minutos, unas horas al Señor, que te va a beneficiar, que te va a bendecir. Anda a visitar a alguien, no te quedes en tu lamento en tu casa. Orá por alguien. Haz la obra de Dios. Y luego me vas a contar cuán glorioso es servir a Dios. Servir con amor, bendecir a otros con una palabra, orar con alguien, alentar, levantar los brazos a otros. Jeremías era probablemente un adolescente cuando Dios lo llamó. Un niño, podría ser descrito como un líder nato y un profeta. Pero dice que antes de su nacimiento fue separado para ser profeta. Y Dios declaró antes de formarte en el vientre. No entiendo mi cabeza. No entiendo. Antes de formarte en el vientre.
yo te aparté. Dios pensó en nosotros antes. Amén. Y no nos puso acá, como otros están en otras iglesias, en otros lugares, porque la iglesia es un cuerpo y todos cumplimos funciones distintas, y la cabeza es Jesús. Él nos plantó porque Él tiene un propósito. Él tiene un plan. Y a veces nosotros decimos, ay, yo quiero que Dios me use. Pero no hacemos nada para que Dios nos use. No nos movemos para que entremos en movimiento, en el engranaje, al servicio al Señor. Por lo contrario, renunciamos todo lo que podemos renunciar para ocuparnos de nosotros todo el tiempo. Iglesia, hagamos la obra del Señor. Iglesia, hagamos la obra de Dios. Dale un tiempo en la semana al Señor. Vas a ser bendecido, vas a ser enriquecido. Pero no te hablo de una riqueza material, si esta viene, gloria a Dios. Pero te vas a sentir completo, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir lleno de poder brindarle servicio y amor a aquel que lo necesita. Somos los ojos de Dios, somos la mano de Dios, somos los pies del Señor. Somos la expresión de la palabra de Dios que es viva, la declaramos, la confesamos. Es la iglesia en toda su expresión que tiene que llevar las buenas nuevas. Jeremías dijo, mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Esto no solo le negaba a Dios la gloria que Él merece, sino que realmente era autodestructivo para ellos. Mire, cuando no servimos a Dios, vamos a estar sirviendo a alguien, a otra cosa, le vamos a estar rindiendo el tiempo. El tiempo que de Dios, si no servimos a Dios, se lo vamos a dar a otro. A lo que sea, el nombre que sea, a la figura que sea, a la televisión, a las redes sociales, a lo que sea, le vamos a dedicar ese tiempo. Pues, hermanos, no cambiemos la gloria, no cambiemos lo que sirve, lo verdadero, por lo que no nos satisface, por lo que no nos llena. Estoy seguro, y por eso estoy hablándole a la iglesia, estoy seguro, hermanos, que si ese tiempo que nosotros no le demos a Dios, no va a ser satisfecho con nada. Porque podemos tener una satisfacción en el momento, pero luego vamos a encontrarnos vacíos nuevamente. Pero cuando servimos a Dios es diferente. Estamos con gozo, estamos llenos, estamos completos, tenemos paz, tenemos alegría y vemos cómo Dios obra. Dios se levantó y dice, me han abandonado a mí fuentes de agua viva y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando viene algo de Dios para usted, practíquelo, póngalo en marcha, porque eso va a ser fuentes de agua viva que va a brotar continuamente. En el amor, la iglesia sirviendo y la iglesia amando. Quiero leer el Salmo 112. Lo vamos a poner ahí, por favor, el Salmo 112. Voy a tratar de apurarme en este último tramo. Y dice el Salmo 112, de la siguiente manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendito. Bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, es misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias.
Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aquí es como el Espíritu Santo que está produciendo algo nuevo en la vida de aquel creyente, de aquel cristiano, como lo habla Gálatas 5, 22, 23, que habla de los frutos del amor compasivo, habla de la alegría, del deleite, habla de la paz, habla de la paciencia, habla de la generosidad, habla de la amabilidad, habla de que repartimos los bienes con los pobres, habla de la bondad, habla que el justo siempre va a ser recordado, habla de la fidelidad, habla de un corazón que está seguro, habla de la humildad clemente, habla del dominio propio, habla de tantas bondades de amor que los justos debemos de tener, que los hijos del Señor debemos de practicar, andar en justicia, en amor, practicar la verdad. Qué bueno es cuando practicamos el amor, cuando nos amamos los unos a los otros. Cuando el amor de Dios se expresa, Dios no puede soltar su amor para que yo pueda hacer un efecto contrario con mi semejante. Si Dios me ama, de cierto tengo que amar porque Dios es amor. Amén, amén. Y no puedo decirle a Dios que lo amo si no amo a mi hermano, dice la Biblia. No hay compatibilidad en ese carácter. No hay compatibilidad en ese que le corresponde a Dios. Dios es amor por excelencia y nos ama a todos por igual. No podemos decir a Dios que le amamos y a nuestro hermano que le aborrecemos. Porque hay algo que no anda bien, hay algo que no encaja en la forma de Dios de ser, de su amor tan grande. En Efesios 4:17 hasta el capítulo 5 habla de que Jesucristo es el ejemplo supremo del amor, dando su vida por nosotros. Dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio. Estamos hablando de la bendición, estamos hablando de servir y estamos hablando de amor. Expresiones que la iglesia tiene que tener en su forma de ser, en su manera de proyectarse, en su manera de vivir. No se concibe una iglesia, no como edificio, sino como cuerpo, si nos sirve, sino es de bendición y si nos ama. Porque esa es la esencia del Señor, su expresión, y la iglesia lo tiene que expresar, la iglesia lo recibe y la iglesia lo comparte. La iglesia debe vivir y andar en amor. Amén. La iglesia, escuche bien esto que anoté, la iglesia tiene que darle la bienvenida a todos, porque la iglesia es amable, la iglesia debe ser compasiva, la iglesia debe ser clemente, la iglesia debe saber perdonar, la iglesia lleva y debe tener una vida de amor, la iglesia debe brindar oportunidades. Amén. No somos selectivos. No somos selectivos dentro de la iglesia. Somos uno en el Señor. No tenemos la autoridad y no podemos hacer seleccionar a este amo y a aquel no amo. A este lo acepto y a aquel no lo acepto. A aquel me cuesta. No, Dios es amor. Y cuando llegamos a Dios con todo nuestro bagaje de diferencias, de problemas, de donde hayamos estado, Él nos recibe con amor y nos ama. Y nos ama, y nos ama, y nos ama, y nos perdona una y otra vez, y nos perdona, y nos da oportunidades, y nos sigue dando oportunidades, porque Él nos ama, porque su amor es alto, porque su amor es profundo, porque su amor es ancho, y nos sigue amando, y nos sigue amando. Y yo no puedo decir a alguien que entra, no te voy a amar a vos, porque hiciste aquello, o porque me hiciste lo otro. No puedo, no debo y no puedo, porque Dios es amor. Y vuelvo a reiterar, la iglesia en su expresión sirve,
bendice, ama, perdona, es tolerante, es compasiva, da oportunidades. Y si alguien un día se fue y nos hizo daño y mañana regresa, bienvenido, bienvenido, bienvenida, porque Dios es amor. La iglesia, por lo tanto, es una comunidad de perdón y de reconciliación. Los cristianos, y voy cerrando, en su tiempo, en aquel entonces, los tiempos de Jesús, después de Jesús, fueron a menudo excluidos, criticados, fueron activamente perseguidos, encarcelados, atacados y asesinados. Eso fue un tiempo que la iglesia vivió la persecución, el maltrato, el descrédito. Tenían a los cristianos como la peor escoria. Sin embargo, los cristianos enseñaron el perdón. No se levantaron como una fuerza represiva, no odiaron, sino que al contrario, soltaron perdón, soltaron amor, bendijeron y le dieron oportunidades y amaron a aquellos que le habían hecho daño. Una prueba. Díganle, pregúntenle a la iglesia de aquel entonces quién era Pablo, que los arrastraba a la iglesia, que los arrastraba a los cristianos y los sacaba de las iglesias, que los castigaba, los podía llevar a la muerte, que consistió en la muerte de Esteban. Y después Pablo se presenta en la escena y algunos de los primeros decían, ¿pero no era este el que perseguía a la iglesia? Y metía un poquito de chucho. Y no vaya a ser que se filtre entre nosotros y nos haga daño y nos entregue y nos lleve y nos puedan matar. Quién sabe cuál va a ser el destino. Sin embargo, la iglesia entendió que Dios es amor. Amén, amén. Que Dios da oportunidades. Y que Pablo había tenido un encuentro con el Señor como lo tuvieron ellos en su ocasión. Y aquel que entre aquí a este lugar, a esta casa, o a la casa que vayamos a tener, con un bagaje cargado, es una persona que merece amor, que merece oportunidad y que merece tener un cambio y que merece que nosotros le demos ese espacio de levantarse para la gloria de Dios. Amén. Porque esa es la expresión de la iglesia, es la forma y la manera que la iglesia debe vivir. Somos una iglesia para sus propósitos y no para los nuestros, aunque Dios se va a encargar de darnos lo que nos hace falta. Dios nos llamó para sus propósitos. Estemos firmes en el sufrimiento, que nada ni nadie puede robar nuestra identidad. Sirvamos al Señor todos juntos. Dos cosas en esto: estar firme en los sufrimientos. Los sufrimientos vienen, pero nuestro carácter y nuestra identidad no debe ser modificado ni tocado. Como le dije ayer en la noche a la iglesia, cuando a veces vienen los sufrimientos, cuando viene el dolor, ¿sabes cómo lo canalizo? Tengo que soportar este momento, pero yo sé que al final voy a tener la victoria. Porque Dios no conoce derrota. Porque Dios me ha prometido ayudarme y estar conmigo hasta el fin del mundo, estar conmigo hasta el fin de mi existencia. Es bravo sufrir los momentos, es bravo sufrir enfermedades que te golpean, es bravo tener malas noticias, pero leíamos el Salmo 112, el cristiano, el creyente, el Belén plantado, no tiene temor a las malas noticias, tiene carácter. Y dice, caramba, que esto es bravo. Voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a orar, pero no voy a bajar los brazos. No le voy a dar el lugar al diablo. No voy a permitir que el diablo cambie mi carácter y que quite mi gozo y que quite mi alegría. Porque mi alegría es que Cristo viva en mí, que Él está conmigo. Y Él me ha dicho, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo voy a estar con ustedes, voy a estar a su lado, les voy a dar la fuerza necesaria, no los voy a abandonar.
Segundo, asunto para resolver, y se lo voy a leer en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4. Por eso les recomiendo que lean todo el libro de Filipenses. Y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firme en el Señor amado. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas eran dos mujeres que habían hecho mucho por la causa del Señor. Pero ¿saben? Había una diferencia entre ellas. Había un conflicto. Y Pablo dice, podemos tener diferencias de opiniones. Podemos opinar diferente. Hasta a veces podemos cruzar alguna palabra por la obra, por lo que se nos parece. Pero no debe de existir un ministerio de irreconciliación. O sea, la reconciliación tiene que estar ahí, latente, permanente, porque es otra expresión de la iglesia. No podemos sentarnos aquí y allí y los dos adoramos al mismo Dios. Los dos cantamos al Señor. Los dos queremos el amor de Dios. Pero no nos podemos mirar. No nos podemos abrazar. No nos podemos saludar. Y Pablo está diciendo, arreglen estos asuntos. Arréglenlos. Ustedes son buenas personas. Son unas damas maravillosas. Son unas damas que están haciendo algo importante en el reino. Pero arréglenlo. Arréglenlo porque es mejor. Su vida va a ser libre, van a estar mejor conducidas. Y Pablo sigue hablando en este pasaje que también les ruego por el compañero fiel, que ayudes a los que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En sí y en síntesis, Pablo está dando recomendaciones de servicio, de bendición, de ser de bendición, de vivir en amor, de vivir en unidad. Anoche hice algo acá en este lugar, que el Señor me guió a hacerlo. Llamé a 2 personas para que oraran juntos. Después le dije a otros que se tomaran de la mano. Y le dije, estas personas que están aquí adelante están sintiendo el Espíritu del Señor y el Señor le estaba ministrando a las 2. ¿Y acaso Dios va a repartir otro espíritu entre nosotros? Si ellas tienen el mismo espíritu, el gozo, la alegría, ¿por qué no lo pueden tener ustedes? Ahora, ¿acaso Dios va a poner espíritus distintos porque no nos entendemos? No. El Espíritu de Dios es uno. El amor de Dios es uno. Y las cosas que tenemos que vivir y practicar las debemos de practicar. Permanezcamos en la fe. Muchas cosas combaten para que pierdamos la fe, para que pierdamos el servicio, para que pierdamos el amor. Y lo que dice 4:15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Estaba hablando de dar. Está hablando de la bendición de dar. Ninguna iglesia quiso participar y ayudar al ministerio, a lo que Pablo en ese entonces estaba desarrollando. La iglesia de Filipo lo había apoyado. No dejes porque esta es una parte tan importante y tan especial también en la vida de la iglesia, el dar. Damos el tiempo, damos otras cosas, pero también en lo económico tenemos que aprender a dar al Señor, porque es para la obra de Dios. Me parece a veces ingrato cuando recibimos bendiciones de parte del Señor, innumerables, podemos o se pueden comprar
cosas nuevas y esto es maravilloso, me alegra y Dios sabe que es así cuando ustedes son prosperados, son bendecidos, nos alegramos con la pastora, comentamos, pero no podemos cambiar. Dios me bendice y vengo a la iglesia y perdonen y pongo 2 monedas, una moneda de 10 pesos y de 5 y estoy bien. No, hermanos, sea grato con el Señor, tenga gratitud con Dios y aún mucho más de lo que podemos esforzarnos, porque usted sabe y usted es testigo de la generosidad de Dios que ha tenido con usted y la seguirá teniendo. Y cada vez que usted necesita algo, va a estar pidiéndole a Dios y Dios siempre está dispuesto a suplir. Pero de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Dios es maravilloso en todo y la expresión de la iglesia tiene que estar en todos estos aspectos. Hermanos, en servir, en bendecir, en amar y en dar. Póngase de pie, vamos a orar.